Bueno, estabais oyendo el Adagio de Albinoni, que es una música clásica que se suele poner en funerales, en temas relacionados con la muerte, porque, como veis por el título, voy a hablar de la muerte. Misterios en el lecho de muerte. Esto es otro de esos misterios que yo llamo misterios en la frontera de la ciencia, porque la ciencia todavía no tiene ninguna explicación clara de los fenómenos que voy a explicar. ¿Y qué os voy a contar? Pues bueno, primero veremos el concepto de muerte, las distintas modalidades, y luego ya me meteré en los misterios, en los fenómenos misteriosos en el lecho de muerte. Veremos visiones y sueños en el lecho de muerte, la lucidez terminal, la experiencia cercana a la muerte, experiencias de muerte compartidas, la psicoquinesis en el lecho de muerte, y luego ya veremos muy resumidamente investigaciones e investigadores que están haciendo investigaciones sobre estos misterios en el lecho de muerte. Y acabaré, pues como siempre lo hago, con un resumen y unas conclusiones. Así es que sin más empezamos con ¿qué es la muerte? Bueno, la muerte, que a veces se refiere a fallecimiento, deceso, defunción, expiración u óbito, es el fin de la vida, es el fin de nuestra vida. Y la medicina la define la muerte como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y de todas las funciones del cerebro, sobre todo del cerebro. Esto es lo que se conoce en la medicina como muerte biológica, que como digo es irreversible. Pero también hay otro tipo de muerte, que es la muerte clínica, que es el estado en que desaparecen todas las señales externas de vida, como el pulso, la respiración. El pulso quiere decir que el corazón está parado, la respiración, no respiras, y la conciencia, estás inconsciente. Pero parece que todavía tienes signo de vida. Apagar los micrófonos, por favor, para que no se vean aquí, no se escuchen aquí. Bueno, pues en estos casos de muerte clínica sobreviene la muerte biológica si no se toman medidas para revertir la situación, es decir, si no se hace una RCP, si no se le ponen los electrodos estos para reanimarlo, es decir, revivirlo de nuevo de ese estado de muerte clínica. Bueno, actualmente y sobre todo en la cultura occidental, no es lo mismo en Oriente, la muerte se vive socialmente como un tabú. Hablar de la muerte, la gente dice, venga, vamos a cambiar de conversación. Desde luego no se permite hablar de ella, incluso a los que saben que están cerca de morir, a los que ya están terminales, porque en ese caso, en el caso de los enfermos terminales, cuando acuden a los hospitales siguen luchando para sobrevivir, es decir, que todo el mundo le tiene mucho miedo a la muerte. Y hablar de la muerte, pues ya digo que es como un tabú. De hecho, está bastante generalizado el miedo a la muerte, que a veces se puede convertir en una obsesión, que es lo que se llama tanatofobia, la obsesión de la muerte, ¿no? Bueno, pero para mucha gente no creyente, la muerte se considera el final de nuestra existencia. Los ateos, yo tengo amigos ateos que dicen, te mueres, bueno, pues se ha acabado y no hay ningún problema, es el final de nuestra existencia. Pero muchas religiones creen que hay una vida más allá de la muerte. Creen que tenemos un espíritu o alma en la que parece residir nuestra mente o conciencia, que acompaña a nuestro cuerpo físico durante nuestra vida y que al morir pasa a vivir otra vida en un más allá. Es decir, ese espíritu, esa mente, nos acompaña y en el momento de morir se va a un más allá. En ese más allá te espero, podremos continuar nuestros amores. Volveré a repetirte que te quiero. Bueno, pues como dice la canción, en ese más allá te espero y nos volveremos a ver, claro.
Bien, todo esto del espíritu, el alma que acompaña al cuerpo físico durante la vida y que al morir pasa a vivir otra vida en un más allá, esto lo dicen las religiones, bastantes religiones. Pero también hay fenómenos que ocurren en el lecho de muerte que parecen probar la existencia de un espíritu que parece de naturaleza sobrenatural en cuanto a los poderes que tiene, por decirlo de alguna forma, y que existe también una vida más allá de la muerte, que son los fenómenos que vamos a ver ahora. Estos fenómenos misteriosos en el lecho de muerte. Bueno, pues en el entorno del lecho de muerte, que hablo de las últimas horas o días antes de fallecer, se han documentado una serie de fenómenos misteriosos que sorprenden a la medicina y a la psicología, que no le encuentran una explicación clara. Estos fenómenos se repiten en todos los países y culturas con patrones bastante consistentes, es decir, esto no depende de la cultura del país. En todos los países del planeta ocurren estos fenómenos de la misma forma. Bueno, al hablar del lecho de muerte me estoy refiriendo al lugar donde ocurre la muerte, que puede ser una cama de tu casa, una cama del hospital, un quirófano, u otro lugar como una calle, me ha dado un infarto y me he caído al suelo en una calle, o en una carretera si es un accidente de coche, ¿no? Es decir, es el sitio donde estoy muriendo, por así decir. Bueno, pues entre los fenómenos misteriosos que ocurren en el lecho de muerte se incluyen estos: visiones de familiares fallecidos y de seres que acompañan en ese tránsito final, en la muerte; la lucidez terminal, la experiencia cercana a la muerte, las experiencias de muerte compartidas, fenómenos de psicoquinesis en el momento del fallecimiento, pacientes que saben el momento exacto en que van a morir, los que parecen decidir por sí mismos el día y la hora esperando por algún acontecimiento, por algún familiar que tiene que venir de viaje, por ejemplo; la aparición también de nieblas o luces alrededor del paciente en el momento del fallecimiento, que es lo que se conoce como orbes en la terminología de la parapsicología. Pues bueno, vamos a empezar a ver estos fenómenos misteriosos y empezamos con las visiones y sueños en el lecho de muerte. Bueno, pues las visiones en el lecho de muerte son experiencias que ocurren poco antes de la muerte, horas, días como mucho, donde los pacientes reportan ver a familiares fallecidos, ángeles. Bueno, digo ángeles porque mucha gente dice, parecen ángeles lo que veo, las visiones que tengo, pero lo importante también es para ellos que ven a familiares fallecidos, ángeles o escenarios del más allá, es decir, visiones de un mundo sorprendente, fabuloso, maravilloso, que ellos llaman, consideran que tiene que ser ese más allá, ¿no? Bueno, y además los pacientes describen estas visiones como más reales que la realidad. Dicen que es lo que están viendo delante de ellos es muy real, más reales que el entorno que ven alrededor de ellos. Bueno, pues uno de los primeros investigadores que empezó con esto de las visiones en el lecho de muerte fue el italiano Ernesto Bolzano. Este hombre escribió el primer libro sobre esto de las visiones en el lecho de muerte en 1923, donde presentaba bastantes casos. Y voy a poner algunos ejemplos de los que él presentaba. Uno de sus casos trata sobre la muerte de un hombre llamado Lloyd Ellis e incluía, además de la visión, una predicción de la hora de la muerte. Es decir, él veía cosas en su lecho de muerte, pero además predijo la hora de la muerte. Y esto es lo que cuenta este investigador. Dice, una noche aparentemente dormido, el moribundo se despertó de repente y le preguntó a su madre que estaba en el lecho, la cabecera de su lecho de muerte. Le preguntó a su madre, ¿dónde está mi padre? Y ella le respondió entre lágrimas, Lloyd, querido, sabes que tu querido padre ha muerto, lleva muerto más de un año. ¿Lo está?, preguntó el moribundo, incrédulo, porque estaba en la habitación hace un momento
y tengo una cita con él a las 3 del próximo miércoles. Pues efectivamente Lloyd Delis murió a las 3 de la mañana del miércoles siguiente. Y lógicamente tuvo que ver a su padre, a su padre fallecido, para que le transmitiera esa cita que iba a tener con él, claro. Otro ejemplo, en este caso la moribunda, que se llamaba Damina Lázaro, vio a una persona que no se sabía que había muerto. Nadie de los que la acompañaban, ni ella misma, sabían de esa persona que había muerto. Este es el tema. Dice, pocas horas antes de morir, la paciente dijo a su madre que veía junto a su lecho a varios miembros de la familia que habían fallecido algunos años antes. El padre también estaba acompañándola, pues allí en el lecho de muerte, pues con la madre y familiares, supuestamente. Claro, el padre, al oírla hablar de que veía a los familiares fallecidos, pues empezó a decir, esta está delirando, mi hija está delirando. Pero Adamina insistió nuevamente y entre los visitantes invisibles para los que le acompañaban, pero no para ella, nombró a su hermano Alfredo, que vivía a una distancia de 423 kilómetros. Esto estaba ya hablando de Brasil, esta chica era de Brasil. Bueno, claro, cuando la chica empezó a nombrar de que también veía a Alfredo, esto convenció al padre del carácter delirante de estas visiones, porque su hijo Alfredo estaba bien por las noticias que había recibido, claro. Bueno, pero Adamina murió aquella noche y a la mañana siguiente su padre recibió un telegrama que le informaba de la muerte del joven Alfredo. Es decir, Adamina vio a una persona que todo el mundo creía que estaba viva, pero ella vio a esa persona que ya había fallecido. Otro caso, en este caso los familiares tienen las mismas visiones que el enfermo, ven lo mismo. Dos hermanas, Susana y Emmelín, asistían al lecho de muerte de una tercera hermana llamada Charlotte. Estaban allí en la cama, en el lecho de muerte, y vieron a dos hermanos que habían muerto hacía un tiempo. Y Emmelín contó lo siguiente. Dice, vi una luz dorada sobre la cama de Charlotte. Charlotte era la moribunda. Y dentro de la luz había dos rostros que la miraban fijamente. Entonces tendí la mano hacia Susana, la otra hermana que estaba allí acompañando, como advirtiéndole, y le dijo, Susana, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Ella lo hizo y en un momento su cara cambió. Oh, Emmelín, dijo, son William y John, que eran hermanos de estas chicas que ya habían fallecido. Y cuenta, las dos seguimos mirando hasta que todo se desvaneció y en pocas horas Charlotte murió. Es decir, aquí, tanto Charlotte, la moribunda, como las hermanas que la estaban acompañando, vieron a esos dos hermanos fallecidos. Bueno, pues durante años la medicina atribuyó estas visiones a hipoxia, falta de oxígeno, efectos de opioides, de los fármacos que le dan al moribundo, delirio terminal o alucinaciones. Pero los datos contradicen esa explicación, pues los pacientes con mayor claridad mental reportan visiones más vívidas. De hecho, hay veces que los médicos les dan pues sedantes a los pacientes y entonces dejan de tener las visiones y entonces le dicen al médico, quíteme el sedante, por favor, porque quiero seguir teniendo esas visiones maravillosas que tengo. Bueno, pues en la actualidad las visiones en el lecho de muerte se consideran fenómenos reales y frecuentes, no simples rarezas clínicas, que es como se creía. Aunque, claro, en los hospitales y residencias no se suelen contar estos episodios, primero por el miedo al escepticismo científico, porque bueno, ¿qué van a decir? O por falta de formación del personal sanitario. El personal sanitario, hay algunos que sí que saben de estos temas y otros que no, y dicen, bueno, pues ya está teniendo alucinaciones, delirios, etc. Bueno, pues las visiones en el lecho de muerte también ocurren en sueños con bastante frecuencia. La persona moribunda se despierta
y confiesa haber tenido uno de los sueños más vívidos de su vida, como si se tratara de una realidad. Lo mismo que cuando tienen las visiones conscientes. Dicen que son más reales que la realidad. Y dicen que en esas visiones que han tenido en los sueños han visto a sus familiares fallecidos que vienen a acompañarlos y a guiarlos en su tránsito, en su muerte. Bueno, pues resumiendo esto de las visiones en el lecho de muerte, pues las visiones y sueños en el lecho de muerte se han producido desde siempre, esto es, desde muy antiguo. Y en mi opinión, quizás los espíritus de los familiares fallecidos vuelven al mundo de los vivos para llevarse a sus parientes que van a morir pronto y guiarlos a ese más allá. Bueno, pues vamos con otro fenómeno de estos misteriosos que es la lucidez terminal. La lucidez terminal es un fenómeno en el que pacientes con deterioro cognitivo severo o enfermedades terminales experimentan una mejoría repentina y temporal de la memoria y de la consciencia poco antes de morir. El caso típico sería el de un paciente con Alzheimer avanzado que ya lleva años sin reconocer a familiares, ya no conoce a nadie, ya no habla, ya prácticamente no se comunica, dice cosas no coherentes, es decir, está con Alzheimer muy avanzado. Bueno, pues hay casos de estos que horas antes de morir recobra la lucidez, es como si se produciera un milagro y de pronto se recobra la lucidez, la conciencia, reconoce a todos sus hijos, a sus familiares por su nombre, mantiene una conversación perfecta, lógica con todos ellos, como si no tuviera ningún Alzheimer avanzado, es decir, está perfectamente como si no tuviera ninguna enfermedad, tiene expresiones de afecto, de cariño con todos sus familiares y expresa despedidas claras de que le queda poquito y que se quiere despedir de todos ellos, de todos esos familiares. Bueno, desde luego estos casos desafían el modelo neurocientífico de la conciencia, porque el Alzheimer avanzado implica pérdida sináptica masiva y atrofia cortical significativa. Y desde luego, recuperar la memoria, el lenguaje y la identidad integrada, es decir, mi yo consciente, requiere redes distribuidas del cerebro que en estos casos están ampliamente dañadas. De hecho, no se conoce ningún caso en la historia de la medicina en el que la degradación cerebral característica del Alzheimer se haya revertido o desaparecido. Aquí veis en esta imagen el cerebro saludable y el cerebro de un Alzheimer ya avanzado, grave. El cerebro está totalmente destrozado, pero totalmente destrozado, con lo cual el que de pronto aparezca una lucidez y una conversación perfecta y vuelva a conocer a todo el mundo y a charlar con ellos y a preguntarles por su vida y todo eso, pues es algo que la ciencia pues no tiene ni idea de cómo esto se puede producir. Bueno, también se han documentado episodios de lucidez terminal en pacientes con meningitis, problemas cerebrovasculares como ictus, tumores cerebrales, estados de coma o con trastornos psiquiátricos de estos muy avanzados como la esquizofrenia crónica. Desde luego parece ser un fenómeno bastante frecuente, aunque en bastantes casos no se le da la importancia apropiada por los cuidadores. Y también porque el uso de medicamentos en cuidados paliativos puede impedir su manifestación, ya que las sedaciones finales pues normalmente sedan al paciente y no puede, ya está totalmente sedado. Bueno, pues resumiendo, nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo un cerebro destrozado puede producir la lucidez terminal? Esto, desde luego, es un completo misterio para la neurociencia, para la medicina. Pero podría haber una explicación, en mi opinión, si se asume que es el espíritu el que logra esa lucidez terminal. Sería como un milagro, porque realmente lo que le ocurre a este paciente en Alzheimer avanzado
prácticamente catatónico, despertar es como un milagro de las religiones, ¿no? Bueno, pues vamos a ver otro fenómeno, que son las experiencias cercanas a la muerte. Sobre esto hay mucha investigación, como ahora veremos, y solo voy a hacer un resumen. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte, ECMs o ND en inglés, son experiencias narradas por personas que han estado clínicamente muertas y han logrado sobrevivir. Lo de clínicamente muertas, ya lo comenté al principio, pues sin pulso, sin respiración, inconscientes. Bueno, pues desde que en los años 70 el famoso psiquiatra Raymond Moody escribiera su libro Vida después de la vida, que lo publicó en 1975, aquí tenéis a Raymond Moody y su libro, este fue el primer libro que se escribió sobre estas experiencias cercanas a la muerte y de hecho fue Raymond Moody el que le dio este nombre de experiencias cercanas a la muerte. Pues desde entonces, desde que se publicó este libro, bastantes científicos, sobre todo médicos, están investigando las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues estas extrañas experiencias suelen ocurrir en sucesos como accidentes, electrocuciones, ataques cardíacos, operaciones quirúrgicas, asfixia, ahogos, etc. En muchos de estos casos el sujeto se encuentra en lo que se denomina muerte clínica, lo que os comentaba al principio, con sus constantes vitales como su pulso cardíaco, su respiración, su electrocardiograma y su encefalograma planos, anulados, es decir, están en muerte clínica. Pero algunos de ellos, tras haber sido reanimados, pues con el RCP, con los electrodos, de la manera que sea, y regresar a la vida, relatan que mientras estaban clínicamente muertos, vivieron unas experiencias que consideran extraordinarias, fabulosas, sorprendentes. Los que tienen una ECM suelen contar que salen de su cuerpo y flotan percibiendo que poseen otro cuerpo como un doble incorpóreo, como aquí se ve en esta imagen, ¿no? Flotan con ese otro cuerpo incorpóreo y se van hacia arriba. Y desde arriba contemplan el entorno alrededor de su propio cuerpo. Si están, por ejemplo, en un quirófano, pues ven a los médicos que lo están operando, las enfermeras, todo lo que hay alrededor, todo el aparataje del quirófano, ven aquello perfectamente desde una posición arriba en ese sitio del quirófano, ¿no? Y dicen que luego se mueven por una especie de túnel donde ven una luz al final, una luz brillante, fabulosa, donde allí cuando llegan, un sitio fabuloso, brillante, fabuloso de luz, dice allí son recibidos por seres queridos ya fallecidos. Sienten un inmenso amor, dicen que allí ese entorno rezuma amor, un amor que ellos nunca han sentido en el mundo terrenal y tienen una gran felicidad. Bueno, y a veces dicen que tienen una revisión de su vida, empiezan a ver toda su vida desde bebés hacia adelante, recuerdo por recuerdo, y muchos de los recuerdos que ya ellos habían olvidado totalmente, pues reviven toda su vida completamente. Y finalmente les dicen que su hora de morir, los que le acompañan, sus seres queridos, les dicen que su hora de morir no ha llegado aún y que deben regresar. Y entonces vuelven, ese doble incorpóreo, ese espíritu supuestamente, vuelve a su cuerpo y reviven, lo reaniman, por así decirlo. Bueno, en las investigaciones realizadas se ha constatado que las experiencias cercanas a la muerte se producen en todos los pueblos y culturas a lo largo y ancho del planeta, idénticas, similares, clavadas. Se han producido en todas las épocas de la historia escrita, es famoso lo que escribía Platón sobre el soldado de Er en su República. Les ocurren a personas de todas las edades, incluso los niños relatan los mismos hechos que las personas adultas, niños pequeños de 3, 4 años. Les ocurren a los que tienen creencias religiosas con independencia de su religión,
pero también aquellos que no tienen ninguna creencia, con lo cual no tiene nada que ver con la religión. Bueno, hay muchos miles y miles de casos documentados de experiencia cercana a la muerte. Y un ejemplo que os voy a contar muy famoso es el caso de Pamela Reynolds, ocurrido en 1991. Es un caso muy documentado que tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una operación muy complicada para extirparle un aneurisma cerebral. Esta chica le descubrieron que tenía un aneurisma cerebral en mitad del cerebro. Entonces, claro, ningún neurocirujano se atrevía a operarla porque decían claramente que al meterse allí en el cerebro se produciría una hemorragia y moriría seguro, o sea que no se atrevía nadie a operarla. Pero ella, buscando, encontró un cirujano que estaba empezando a hacer unas nuevas operaciones y que se atrevía a operarla. Y entonces la operación que le hacía era lo siguiente. Claro, lo primero que necesitaba es que en el cerebro no hubiera sangre, porque si había sangre, la hemorragia la mataba seguro. Entonces, lo que hacía este cirujano es que le sacaba, primero le ponía la temperatura del cuerpo a 15 grados, toda la temperatura a 15 grados. Le sacaba toda la sangre del cuerpo, la llevaba a un aparato de estos de circulación donde se oxigena y se mantiene, le paraba el corazón y, por tanto, sin sangre y con el corazón parado, ya podía acceder al cerebro, porque en el cerebro ya no había nada de rastro de sangre. Y allí la podía operar, arreglarle el aneurisma cerebral y revivirla de nuevo. Bueno, pues esa experiencia cercana a la muerte la tuvo, como estoy comentando, con su cerebro completamente inactivo y su corazón parado, habiendo extraído toda la sangre y bajado la temperatura a 15 grados. Por ello, este caso tiene una difícil explicación de que la experiencia cercana a la muerte fuera una especie de alucinación creada por su cerebro, que es lo que muchos médicos consideran que ocurre. Bueno, ha tenido una alucinación mientras estaba en muerte clínica, pero esto es cerebro puro, cerebro puro, cerebro puro. Bueno, en este caso es imposible decir que ha sido el cerebro el que ha creado esta experiencia cercana a la muerte, esta cosa que ahora os contaré lo que vio esta chica. ¿Por qué? Porque el cerebro está sin sangre a una temperatura de 15 grados y por tanto tiene que estar inactivo, seguro. Bueno, pues ¿qué es lo que cuenta Pamela de su experiencia cercana a la muerte? Dice que salió de su cuerpo, ¡bum!, como cuentan todos, y subió hacia arriba, viendo todo el entorno del quirófano y cómo empezaban a serrarle el cráneo. Ella veía cómo le serraban el cráneo. Además, luego contó que le estaban serrando como una especie de cepillo de dientes eléctrico. Y luego, claro, le contaron que es que el aparato que utiliza el neurocirujano es parecido a un cepillo de dientes, de estos eléctricos. Bueno, se podía mover solo con pensarlo y no sentía dolor ninguno. Fue arrastrada al final de un túnel a un entorno luminoso donde vio a su abuela y a su tío fallecido muy joven y con el cual ella tenía mucho cariño, ¿no? Y decía que se comunicaba con ellos con la mente, como por telepatía, ¿no? Bueno, desde luego quedó extasiada cuenta ante la belleza del entorno de amor y luz donde se encontraba, en ese mundo donde estaba su abuela y su tío fallecidos, mundo fabuloso, pero después de hablar con ellos y ver y disfrutar de ese mundo fabuloso, su tío le dijo: oye, tienes que volver, que tienes niños pequeños, los tienes que cuidar. Y ella decía: no quiero volver porque aquí estoy perfecto, no, que tienen niños pequeños, ya los cuidará mi marido. O sea, tuvo una especie de discusión con su tío. Ella quería quedarse allí porque estaba fabulosamente allí y su tío le decía que tenía que volver. De hecho, la condujo de vuelta de forma que pudo ver su cuerpo sin vida en la mesa de operaciones, con lo cual más ella decía: no quiero volver, pero su tío dice que como la empujó, ¡plum!,
y cuando la empujó es cuando ella revivió. Y revivió concretamente a la segunda vez que los cirujanos le hicieron el RCP, la reanimación, porque a la primera vez el corazón no rearrancó y decían, bueno, esta ya se nos ha muerto del todo. De nuevo lo intentaron y entonces volvió a revivir. Y fue supuestamente cuando su tío la empujó y hizo que ese espíritu supuesto volviera al cuerpo. Bueno, pues también hay casos de niños que tienen ECMs. Un ejemplo es el caso de una niña que casi muere a causa de una meningitis gravísima, y que hizo dibujos de su experiencia. Dice, se ve al doctor actuando sobre la paciente y hay una figura, bueno, voy a contarlo sobre la figura. Aquí se ve en la imagen que hizo, el dibujo que hizo la niña, que pintó abajo pues la camilla donde está la niña tendida y el médico que la está reanimando, la está tratando. Y dibuja aquí pues una figura con un gorro extraño, ¿no? A ella se dibuja aquí flotando, la niña era una niña de 3 o 4 años, flotando arriba, y cuenta que veía como una especie de arcoíris o algo con luminoso que le decía, la guiaba por dónde ir en ese mundo fabuloso en el que se encontraba, ¿no? Y dice que veía también un niño sentado que a ella le pareció el niño Jesús. Dice, precioso, que le pareció el niño Jesús. Y también veía otras figuras, se ve aquí poco, que la acompañaban allí. Bueno, pues resulta, esta niña entró en coma en el hospital, luego no pudo ver ni saber nada de todo esto que ocurrió en la sala de reanimación, en urgencias. Y desde luego el pintar esta chica aquí con este gorro extraño, era de los coordinadores que llevan un sombrero para ser identificado en las salas de emergencia. La niña no había visto nunca, jamás, a estos coordinadores con ese sombrero extraño porque había entrado en coma al hospital. Con lo cual está claro que la niña estaba en muerte clínica y lo que vivió lo vio mientras estaba en muerte clínica. Bueno, pues os voy a poner ahora un vídeo de unos 3 minutos sobre un caso de una señora, una chica ciega, que en el momento de su experiencia cercana a la muerte veía. Los ejemplos más llamativos son los de personas invidentes que han podido experimentar lo que es ver por primera vez en su vida. Vicky Noratuk es ciega de nacimiento. Jamás he podido ver nada, ni luz, ni sombras, nada de nada. Muchas personas me preguntan si veo todo negro. Yo no veo nada de nada, y en mis sueños tampoco veo ninguna impresión visual, solo sabor, tacto y sonido. Pero no tengo ninguna impresión visual. Cuando Vicky tenía unos 22 años, sufrió un grave accidente de coche. Lo siguiente que recuerdo es estar en el centro médico de Harborview, observando desde lo alto todo lo que estaba sucediendo. Y estaba aterrorizada, porque no estaba acostumbrada a visualizar las cosas, porque nunca lo había hecho. Y al principio me daba mucho miedo. Y de repente reconocí mi anillo de casada y mi pelo. Y me preguntaba si eso era mi cuerpo y si estaba muerta o qué. No conseguimos reanimarla. Prepara el desfibrilador. No dejaban de decir que no me podían reanimar y trabajaban sin parar en lo que se supone era mi cuerpo. Sentía que yo estaba separada de mi cuerpo, pero no me importaba. Me puse a pensar, ¿de qué se están preocupando tanto? Y después pensé, no estoy ahí, no puedo hacer que me escuchen. Y en cuanto lo pensé, atravesé el techo como si no hubiera nada. Fue maravilloso estar ahí fuera, libre y no tener que preocuparme de si me podía dar o no contra algo. Y sabía perfectamente a dónde iba. Me pareció oír unos molinos de viento.
Era un sonido tan increíble que es difícil describirlo. Iba desde los tonos más graves a los tonos más agudos. Al acercarme más y más a la zona, vi árboles, pájaros y a algunas personas. Pero todos estaban hechos de luz y podía verlos. Era increíble. Era realmente precioso. Y me sentí sobrecogida por aquella experiencia porque jamás me pude imaginar lo que era la luz. Aún me emociono cuando hablo de ello porque había momentos en que sentía que podía saber todo lo que quisiera, que en aquel sitio es donde estaba toda la sabiduría. Y de pronto fui enviada de vuelta para volver a entrar en mi cuerpo. Sentí unos dolores horribles y el cuerpo muy pesado. Recuerdo que me sentí muy enferma. Bueno, como veis, esta señora alucinaba porque veía, esta chica veía, pero además cuenta una historia de que allí estaba toda la sabiduría, todo el conocimiento, con lo cual se supone que estaba todo el conocimiento del universo, de la vida, de todo lo que nos rodea, pero esto que cuentan algunos de los que tienen experiencia cercana a la muerte dicen que al volver a su cuerpo, pues lo olvidan. Dice, yo sabía mucho, sabía de todo de ahí, pero lo he olvidado, ya no me acuerdo. Es algo también extraño, como si el cerebro fuera, pues, te ocasionara como un búnker para ese conocimiento de todo, de esa sabiduría general, ¿no? Bueno, las ECMs están siendo intensamente investigadas por bastantes científicos, sobre todo médicos, pero hasta ahora ninguna explicación fisiológica, psicológica, neurológica o farmacológica ha logrado explicar todas las fases de las ECMs. Pero lo que parece claro es que muchas de estas experiencias no son creadas por el cerebro, que está completamente inactivo. Bueno, pues para que veáis lo intensamente que se está investigando esto de las experiencias cercanas a la muerte, veis que si yo busco en Google por experiencia cercana a la muerte en español, hay unos 17 millones de entradas, pero si busco en inglés Near Death Experience, hay 1.500 millones. Es decir, y esto estoy hablando de español y de inglés. Está el ruso, está el chino, está el alemán, está el francés. Es decir, hay millones y millones y millones de entradas porque hay muchísima investigación a lo largo y ancho del planeta. Bueno, pues resumiendo, las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un misterio para la neurociencia y quizás, desde luego yo estoy seguro, la única explicación es la existencia del espíritu que nos acompaña y que sobrevive a la muerte. Bueno, pues vamos a ver otro fenómeno que son las experiencias de muerte compartidas. Bueno, el doctor Raymond Moody, que publicó su libro Vida después de la vida y que fue el primero que empezó a investigar las experiencias cercanas a la muerte, en 2010, el otro lo había publicado en 1975, en 2010 publicó otro libro que tituló Destellos de Eternidad, en el que presentaba un fenómeno muy desconcertante que él le puso nombre, experiencias de muerte compartidas, en el cual las personas sanas que acompañan al enfermo durante su muerte participan de las experiencias de éste y tienen experiencias tales como la salida fuera del cuerpo, visiones de familiares fallecidos, revisiones de la vida, percepciones extraordinarias y vivencias de tipo espiritual, que es lo que suelen contar lo de la experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues la primera vez que este investigador Raymond Moody escuchó este tipo de experiencias, a las que, como digo, llamó experiencias de muerte compartidas, fue de la doctora Jamieson, que era una colega de la Facultad de Medicina de Georgia, una compañera de él, que había visto todo el tema de la experiencia cercana a la muerte y le dijo, doctor, le tengo que contar una cosa que a mí me pasó. Y le contó esto.
Dice, casualmente yo estaba de visita en casa de mi madre cuando ella sufrió un paro cardíaco. De inmediato comencé a practicarle la reanimación, como médica que era, claro. Seguí trabajando con ella mucho tiempo, media hora quizás, hasta que comprendí que todo esfuerzo era inútil y que estaba muerta. Bueno, de pronto la doctora Jamieson sintió que ascendía saliendo de su cuerpo. Advirtió que estaba por encima de su propio cuerpo y del de su madre muerta, que estaba tendida en el suelo, contemplando la escena desde arriba como desde un balcón. Dice, estar fuera de mi cuerpo me desconcertó y mientras intentaba orientarme me di cuenta de pronto que mi madre flotaba conmigo en forma de espíritu, bueno, ella decía espíritu, y estaba a mi lado, es decir, veía a su lado su madre también flotando. Dice, la doctora se despidió tranquilamente de su madre, que sonreía y parecía contenta, feliz, en contraste con su cadáver que estaba tendido en el suelo. Pero además dijo que vio otra cosa que la sorprendió. Dice, miré hacia el rincón de la habitación y advertí que había como una grieta de la que emanaba luz a borbotones, como el agua que sale de una cañería rota, pero en este caso de luz a borbotones. De aquella luz salían personas que yo conocía de años atrás, amigos difuntos de mi madre. Y mientras contemplaba la escena, su madre se adentró en la luz, reuniéndose con sus amigos y despidiéndose de ella. Entonces la doctora Jamieson volvió a su cuerpo, junto al cuerpo de su madre fallecida, totalmente desconcertada por lo que acababa de suceder. Bueno, este fue el primer caso que escuchó el doctor Raymond Moody y a partir de ahí empezó a investigar las experiencias de muerte compartidas. Y voy a poner otro ejemplo, el caso de Dane con su marido. Dane, una mujer de Virginia de unos 40 años, dijo que había tenido como una experiencia cercana a la muerte cuando murió su marido. A Jim, el marido de Dane, le habían diagnosticado cáncer de páncreas y se estaba muriendo. Ingresó en el hospital y a los pocos días estaba en coma. Y esto es lo que contó esta chica. La noche que murió Jim, yo estaba sentada a su lado con su mano entre las mías. Y los dos abandonamos nuestros cuerpos y empezamos a volar por el aire. Fue increíble y me producía miedo y extrañeza. Salimos de la habitación del hospital, volando como iban, y empezamos a flotar sobre la ciudad. Empezó a sonar una música hermosa, como no la he oído nunca. Esto de la música hermosa lo cuentan muchos. Y mientras tanto nosotros íbamos ascendiendo más por encima de la ciudad. Por encima de nosotros había una luz viva y nos dirigíamos hacia ella. La luz era hermosa, vibrante y poderosa. Y estar cerca de ella me producía consuelo y alegría. Y Jim, su marido que ya estaba fallecido, y Jim sonreía y miraba directamente la luz. La última vez que lo vi tenía una amplia sonrisa. Dane cuenta que volvió a su cuerpo y que allí confirmó lo que ya sabía, que su marido había muerto y que estaba feliz, se había ido a ese más allá. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Bueno, supongo que esta chica diría a su marido, a Jim, que ya había fallecido, espérame en el cielo, claro. Bueno, pues uno de los investigadores y actuales de estas experiencias de muerte compartida es William Peters. Es autor del libro A las puertas del cielo, donde expone casos de experiencias de muerte compartida, porque no he encontrado muchos investigadores de estas experiencias de muerte compartidas. Peter investiga estas experiencias tras tener él dos experiencias cercanas a la muerte y una propia experiencia de muerte compartida. Dijo que estaba leyéndole un libro a un moribundo y que de pronto ¡bum!, salió de su cuerpo junto también con el moribundo. Es decir, los dos estaban en espíritu, por así decirlo, allá arriba, ¿no? O sea que a partir de ahí él empezó a investigar esto.
Es fundador del Shared Crossing Project en Santa Bárbara, California, que es donde vive, que es una organización sin ánimo de lucro que investiga este tipo de experiencia y que ayuda a las personas a tener una muerte mejor y a los familiares a gestionar el duelo. Bueno, resumiendo, las experiencias de muerte compartida siguen siendo también un misterio para la neurociencia y quizás, en mi opinión, la única explicación es la existencia de un espíritu que nos acompaña y que sobrevive a la muerte. Bueno, pues acabamos con el fenómeno de la psicoquinesis en el lecho de muerte. Bueno, de la psicoquinesis yo he hablado en alguna otra charla de personas que con su mente logran mover objetos, cambiar los patrones de aparatos eléctricos y cosas de ese tipo. Aquí voy a hablar de psicoquinesis en el lecho de muerte. Y esto se refiere a alteraciones físicas del entorno provocadas, al parecer, por una persona que está falleciendo o que acaba de morir. Incluye eventos como movimientos de objetos personales que se mueven, vuelan o caen, alteraciones de dispositivos eléctricos, como luces que parpadean, televisores o radios que se encienden y apagan, o relojes que se detienen justo en el momento de la muerte, del deceso. O también sonidos inexplicables como música, como voces o como golpes que ocurren sin una fuente física aparente, sin saber muy bien de dónde vienen esos sonidos. Bueno, los cristianos tenemos un ejemplo clásico de este fenómeno que se relata en los Evangelios. La muerte de Jesucristo, según los Evangelios, estuvo marcada por fenómenos extraordinarios. Oscuridades del mediodía hasta las 3 de la tarde, un fuerte terremoto, la rotura del velo del templo, la apertura de sepulcros, la resurrección de muertos, etc. Esto lo cuenta en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Bueno, pues voy a contar, a relatar un caso que relata Ernesto Bossano, este italiano que también investigó mucho las visiones en el lecho de muerte. Pues este también fue quizás el que más ha investigado los fenómenos psicocinéticos. Bueno, un ejemplo, dice, a principios de 1917, mi tía, esto lo está contando el sobrino de esta señora, 1917 en plena Primera Guerra Mundial. Y cuenta, mi tía, Madame Pauline Risbeck, tenía a su marido, a su tío, en el ejército, pero como tenía más de 40 años, pensaba que estaba en la retaguardia y por ello no estaba preocupada, pues bueno, de que lo mataran en la guerra, ¿no? Bueno, pues la mañana del 12 de febrero mi tía entró en su habitación sobre las 10:30 para buscar algo. En el momento exacto en que cruzó el umbral de la puerta, el gran retrato de su marido con traje de militar se despegó de la pared, cayó y se deslizó por el suelo hasta sus pies. Es decir, saltó el cuadro de la pared, se deslizó por el suelo hasta los pies de la señora. Bueno, cuando se examinó el clavo y la cuerda que sostenía el marco, se descubrió que estaban intactos, lo cual es un tema aún más sorprendente. Mi tía, convencida de que había ocurrido una desgracia, claro, enseguida ella pensó por aquello que había ocurrido con el cuadro, de que su marido habría sufrido alguna desgracia. Pues bueno, ella lo que hizo fue marcar esa fecha en su calendario y esperó noticias de su marido. Pues hacia principios de marzo se enteró de que mi tío, Adolf Risbeck, había muerto por una bala que le alcanzó en la cabeza la mañana del 12 de febrero sobre las 10:30, justo cuando cayó el cuadro y se deslizó hasta sus pies. Bossano también relata casos de escucha de música trascendental, bien solo por el moribundo o por todos los presentes. Un ejemplo es este. Dice una joven perteneciente al Ejército de Salvación y probablemente una santa en toda la extensión de la palabra, me refiero santa según la religión, se hallaba moribunda en Cambor, en Cornualles. Dice, durante 3 o 4 noches seguidas, una música misteriosa y dulcísima resonó en su habitación a intervalos frecuentes y todos sus familiares y amigos que estaban allí rodeándola pudieron oírla. Cada vez la música duraba un cuarto de hora aproximadamente
y algunas veces parecía comenzar a distancia para acercarse enseguida, poco a poco, aumentando gradualmente de sonoridad. Es decir, parece que esa chica en moribunda producía esa música trascendental que llamaba este investigador italiano. Bueno, resumiendo, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo una persona que fallece puede mover objetos o producir música. Podría haber una explicación, en mi opinión, si se asume la existencia del espíritu que sobrevive a la muerte, el cual tiene la capacidad de actuar sobre el mundo físico. Bien, pues hemos visto fenómenos misteriosos, vamos a ver las investigaciones que se están haciendo sobre esto. Citaré solo algunos de los investigadores más conocidos acerca de los fenómenos en el lecho de muerte, como visiones o lucidez terminal. Y no citaré a los de la experiencia cercana a la muerte, pues estos, como os decía antes, son cientos, con investigación muy intensa en muchos países del mundo. Las primeras investigaciones sobre estos fenómenos en el lecho de muerte fueron publicadas por los investigadores británicos, el psicólogo Frederick Mayer y el físico Sir William Barrett, fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, que esta es una sociedad que se fundó para investigar los fenómenos paranormales. Esto se fundó en Londres en 1882. Estos fueron los primeros que investigaron este tipo de fenómenos. Bueno, pues tras las muchas publicaciones en el siglo XIX y principios del XX, hubo un apagón en la publicación de artículos y libros sobre estas experiencias en el lecho de muerte, coincidiendo con las tendencias materialistas de la ciencia y de la medicina. Lo típico. Todo esto que ocurre, estos son delirios de alucinaciones, historias que se imagina el cerebro, que es la teoría materialista de la ciencia, ¿no? De la conciencia. Bueno, pues felizmente en el siglo XXI ha empezado de nuevo la investigación de este tipo de fenómenos y hay bastantes investigadores que publican gran cantidad de artículos y libros sobre esta temática. De hecho, como ya he expuesto, solo de la experiencia cercana a la muerte hay cientos de investigadores a lo largo y ancho del planeta. Bueno, pues voy a relatar algunos de estos investigadores. El canadiense Christopher Kerr, médico y neurocientífico, director del Hospital para Enfermos Terminales de Buffalo, es una autoridad mundial en las experiencias del final de la vida, autor de Los sueños de los moribundos. Este otro, Michael Nahn, biólogo e investigador alemán, fue el que definió en 2009 el término lucidez terminal. Antes pues se decía fenómeno de, bueno, se despierta. Él definió lucidez terminal. Es investigador en el Instituto para las Áreas Fronterizas de Psicología y Salud Mental en Friburgo, en Alemania. Alexander Batthyány es director del Instituto Viktor Frankl en Viena e investigador de instituciones de Hungría, Austria, Rusia, Liechtenstein, profesor honorario del Instituto de Psicoanálisis de Moscú, es decir, se mueve mucho por la Europa del Este, y es autor de un famoso libro que se titula El umbral, un libro que está bastante bien. Bueno, otro investigador, Josh Masur, es profesor de anestesia y de neurociencia en la Universidad de Michigan, conocido por dirigir estudios interdisciplinarios sobre la lucidez terminal en pacientes con demencia severa. La Fundación ICLOVI nace a raíz de una experiencia cercana a la muerte de su fundador, que es el doctor Javier Melo. Con la doctora Luján Comas y con base investigadores investigan las ECMs, pero también la lucidez terminal. Y este, que me llama a mí mucho la atención, Alex Gómez Marín, es físico, neurocientífico del CSIC, que estaba investigando en el CSIC, investigaba, por cierto, la teoría de la evolución de Darwin, sobre la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues este chico, este físico y neurocientífico, investigador del CSIC, tuvo una experiencia cercana a la muerte y claro, lo que sintió, dijo, esto
Esto de la conciencia no es lo que pensamos de la teoría materialista de la conciencia y todo este tipo de que la conciencia está en el cerebro. Esto es otra cosa. Y el hombre pues se puso a investigar la conciencia, empezó a investigar la experiencia cercana a la muerte y ahora también está investigando la lucidez terminal en niños, con ayuda de varios hospitales. Es autor del libro La ciencia del último umbral. Bueno, pues acabamos con un resumen y unas conclusiones. Bueno, las religiones del mundo, como he comentado al principio, desde siempre creen que existe un espíritu que acompaña al cuerpo físico y que sobrevive a la muerte, y que nuestra mente o conciencia y nuestro yo estaría asociado a ese ente espiritual. Mientras vivimos durante la vida terrenal, pero al morir, ese espíritu en el que radica nuestra mente o conciencia, al morir se conservaría en la otra vida del más allá, lo que os contaba al principio. Bueno, la ciencia, por el contrario, afirma que no hay ninguna prueba científica de la existencia de ese espíritu y que nuestra mente o conciencia está ubicada y producida por el cerebro. Por ello, la mayoría de los científicos consideran que tras la muerte nuestra mente o conciencia desaparece al desaparecer nuestro cerebro. Esto es lo que ya os comentaba, la teoría materialista de la conciencia. Toda nuestra mente, nuestra conciencia está en el cerebro. Teoría materialista de la conciencia. De todas formas, tenemos que empezar a felicitarnos porque en los últimos años se están publicando numerosos artículos y libros sobre experiencia en el lecho de muerte y sobre vida más allá de la muerte, habiendo una intensa investigación científica sobre todo de las experiencias cercanas a la muerte, como os comentaba antes. Ello está haciendo que los médicos y los sanitarios empiecen a aceptar estas experiencias como fenómenos reales que viven los moribundos y a tenerlas en cuenta en el trato a ellos. Cuando un moribundo le cuenta que ha tenido una visión o cosas de este tipo, pues ya no dicen, bueno, ya está delirando, no, vale, véanle, sí, vale, y se van y listo. No, ahora la empiezan a tenerla en cuenta en el trato con ellos y los escuchan, que le cuenten la visión, etc. En cualquier caso, y en mi opinión, los fenómenos de la lucidez terminal, las visiones en el lecho de muerte, las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias de muerte compartidas, me parecen una prueba bastante clara, de que la muerte no es, como dice la ciencia, la destrucción de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, de nuestros afectos, en definitiva, la destrucción de nuestra persona, sino que, como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, la doctora fue de las primeras que empezó a investigar las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues esta doctora, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, decía sobre la muerte. La muerte es solo un paso más hacia otra forma de vida y el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se tiene que vivir sin temor y sin angustia. Esto es lo que decía esta doctora. Bueno, estabais escuchando el himno La muerte no es el final, que lo cantan los militares, los policías, la Guardia Civil, etc. La muerte no es el final. Bueno, pues con esta ya acabo. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta.